Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida al Instituto de Derecho Sucesorio y a este encuentro académico denominado Administración Fraudulenta de los Bienes de la Sucesión, con el objetivo de abordar el tema del derecho sucesorio en interrelación con otras ramas jurídicas. La conferencia de hoy está a cargo de la doctora Evelyn Quain. La doctora Quain es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, profesora universitaria en Derecho por la misma universidad, docente de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, doctoranda en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, y ejerce la profesión de abogada siendo socia del estudio Corbalán, Minoldo y Quain. Por último, les informamos que al momento de querer realizar una pregunta, pueden hacerlo abriendo los micrófonos o levantando la mano con la reacción de Zoom. Dicho esto, ahora le cedemos la palabra a la doctora Quain. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Evelyn, por tu presentación. Y arranco con la parte formal de agradecimiento a los miembros de este instituto por la invitación que recibí. Les confieso que es la primera vez que salgo de mi queridísimo Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados. Así que les voy a pedir a todos ustedes un poco de benevolencia por esta actividad que voy a realizar. La invitación que tan generosamente me realizó Mariana para que venga a conversar con ustedes sobre la administración fraudulenta de los bienes de la sucesión. Es un tema complejo que claramente no vamos a terminar de abordar en todos sus aspectos en este espacio que tan generosamente se nos brinda, pero la idea es ir haciendo alguna semblanza de la cuestión, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo que es un tema complejo? Y lo afirmamos porque, primero y en primer lugar, vale el tipo penal seleccionado para afirmar esa cuestión, porque vemos que es un tipo que, como vamos a analizar seguidamente, requiere la confluencia de varios requisitos, tanto de la faz objetiva como de la faz subjetiva para su configuración, que necesariamente también, esto es un poco lo que decías, Evelyn, al inicio, va a necesitar conjugarse con el derecho sucesorio. No basta con saber derecho sucesorio o saber derecho penal, sino que hay que conjugar los saberes en una interacción para poder darle vida, por así decirlo, a la letra de la ley penal. Y justo fue un tema que charlamos al inicio cuando estábamos esperando el ingreso de todos. También toda esta complejidad penal de fondo se inserta en un escenario que también es complejo, que es el escenario procesal penal vigente en Santa Fe, afortunadamente, a partir del 10 de febrero del 2014, cuando por fin se estableció un sistema procesal nada más ni nada menos que de acorde a la Constitución. Es decir, ese cambio de sistema que tanto se esperaba, trajo también y trae numerosos desafíos para el ejercicio de la profesión, numerosos e interesantes desafíos para el ejercicio de la profesión. Y en esto no quiero detenerme mucho, pero no puedo no mencionar el desafío que implica la presencia en audiencias, porque era justamente lo que estábamos hablando antes del ingreso de ustedes, que el sistema se estructura a través de audiencia. Entonces la asistencia a un caso penal hoy en día requiere estar preparados para estar en audiencia penal. También lo desformalizado de la investigación, que pasó a llamarse investigación penal preparatoria, que es una colecta de evidencias, y en esta colecta uno tiene que estar en condiciones, ya sea por el lado del querellante, que es esta figura que va a aparecer también con mucha más fuerza ahora, para colectar evidencias, coadyuvando a la tarea fiscal,
también desde el lado de la defensa, con la creación de esto que los doctrinarios han dado en llamar el legajo de la defensa, colectando evidencias, tomando entrevistas, consiguiendo información de cargo o de descargo según la función que uno cumpla, ¿no es cierto? No reposando todo en esa figura del juez de instrucción, que era la figura que tiempo atrás regía. Y también este marco y este tipo de delito en concreto, como es el de la administración fraudulenta, es un delito de índole patrimonial, y vamos a ver que también a nivel procesal está prevista la posibilidad de aplicaciones de criterios de oportunidad que va a tener en cabeza el fiscal, que son aquellas posibilidades que la ley, con cierta desconfianza, decimos algunos, le da al fiscal para excepcionar ese principio de legalidad procesal que tenía esa obligación de perseguir todo delito que llegare a su conocimiento. Y a esto también le agregamos las salidas alternativas que tiene prevista el sistema, dentro de la que está este criterio de oportunidad y archivo de una causa, la probation, que ya era algo que estaba establecido a nivel Código Penal, pero que también ahora se reitera con ciertas modificaciones a nivel santafesino. Y ni que hablar, si les digo ahora, de un instituto que es novedoso, por así decirlo, que es la conversión del ejercicio de la acción. Es decir, hoy en Santa Fe, para que nos demos cuenta de la complejidad del tema, ahí hay un micrófono abierto, creo. En Santa Fe tenemos un sistema que permite que frente a una actitud del fiscal de decidir no perseguir penalmente más una causa, y disponiendo, por ejemplo, un archivo, quien alega su condición de víctima y está constituido, por ejemplo, en querellante, puede convertir ese ejercicio público de la acción, persiguiendo, por ejemplo, una administración fraudulenta, de pública, digo bien, a privada, y aplicársele el procedimiento de la querella privada, aquella que conocíamos ya del Código Penal. Es decir, vemos que el escenario en el que se instala esta discusión de la cuestión de la administración fraudulenta es un escenario complejo, y nos tenemos que hacer cargo de eso, ¿no es cierto? Y ya adentrándonos a la administración fraudulenta, está prevista en nuestro código, como bien sabemos, está prevista en el artículo 173, inciso 7. ¿Cuánto se ha escrito sobre este inciso? Yo estuve ahora, para esta charla en particular, revisando, por ejemplo, libros escritos sobre un inciso, que es por ejemplo, tengo uno acá que es viejísimo, que es de Alberto Millán, que es muy interesante, sobre delito de administración fraudulenta, y uno de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que tratan de desmenuzar este tipo penal, porque siempre decimos que es un tipo penal complejo, como son todos los que se vinculan al tema de la estafa y demás. Vemos que la figura básica la encontramos, para ubicarnos, en el 172 del Código Penal, y el 173, inciso 7, cuya redacción data de 1968, es el que vamos a abordar ahora en este espacio que generosamente se nos brinda. Hoy en día les anticipo ya, por si no lo saben, que la doctrina moderna propone una modificación inclusive a este nombre de administración fraudulenta, para pasar a denominarlo administración infiel o abuso de confianza, porque justamente vamos a ver que eso es lo que ocurre con este tipo tipo penal. Porque a diferencia de la estafa, vamos a ver que es el tipo penal previsto genéricamente, en el que se incluyen conductas que después fueron tomando autonomía, como ser, por ejemplo, algo que puede interesarles a ustedes, que es la estafa procesal, que también es un tipo penal que se puede dar en el marco de una sucesión, el que usa el proceso para obtener de un tercero una resolución mediante un engaño. Vemos que el engaño, el ardid, de tan difícil acreditación muchas veces, y tan dependiente de los sujetos, porque no es lo mismo un ardid para una persona que para otro, la idoneidad de ese ardid va a estar
en el 172 puesto al inicio de la relación, inicia con ese ardid, y ese ardid provoca en el otro ese error, esa confusión, y el consecuente desprendimiento patrimonial, bien digo, que va a poder o no configurar el tipo penal. Pero acá no. Acá vemos que este abuso de confianza, esta administración infiel o fraudulenta, va a surgir de un negocio jurídico válido. Y esa confianza que se va desarrollando a lo largo de ese vínculo es la que se va a quebrar en algún momento, y ya vamos a ver por qué motivos y qué requisitos trae la ley, ¿no es cierto? Y acá hago un parate, me tomo un mate, y les digo que abro un paréntesis necesario, porque obviamente, es obvio, voy a aclarar muchas cosas obvias que me parece durante la charla, les pido que me lo toleren, pero que no es mi intención, ni me atrevería en este espacio con tantos especialistas como ustedes a hablar en concreto de la administración de herencia, que tampoco es la finalidad, pero que por lo que venimos diciendo, es necesario hacer alguna referencia a esta cuestión en particular, porque vamos a ver que se requiere, para analizar en concreto si el tipo penal se configura, la ida y vuelta, ese ping-pong de ir y venir del derecho penal al derecho sucesorio, para analizar los requisitos, que se cumplan los requisitos o no para estar hablando del delito en cuestión. Vamos a enmarcar en qué escenario se puede llegar a dar esta administración infiel de los bienes de la sucesión, y como todos bien sabemos, se va a dar en este marco, en este periodo de indivisión hereditaria, que va desde la muerte del causante hasta la partición, en tanto y en cuanto obviamente existan pluralidad de herederos, que son requisitos previos para un escenario y poder hablar de esta situación. Y en este escenario nos preguntamos qué ocurre con el uso, goce de los bienes, los frutos, las acreencias que integran la masa hereditaria, y aquí, social y económicamente, toma importancia la administración de la herencia. Administración que, como ustedes bien saben, fue ignorada en principio por el Código de Vélez, porque no quería este estado de indivisión que perdure, y que entonces esa carencia fue tomada y subsanada por los códigos de procedimiento, tal así que nuestro código de procedimiento cuenta, Santa Fe, el Código Procesal Civil y Comercial, cuenta con una normativa amplia en ese sentido. La doctrina y la jurisprudencia también se hicieron cargo de esa carencia y fueron rellenando, y luego esto fue captado por el legislador, como bien sabemos, al momento de dictar el Código Civil y Comercial de la Nación, cuya normativa obviamente tenemos que conjugar con los códigos de forma. Y así nos vamos a encontrar con este tipo penal en concreto, y vamos a ver que la figura penal en cuestión está bajo un título, que son los delitos contra el patrimonio. Y bien sabemos, y debemos recordar, que el Código Penal lo que hace es no crea bienes jurídicos a tutelar, sino que capta de la realidad los bienes jurídicos que existen y los protege. En este caso, el derecho de patrimonio, el patrimonio, que es mucho más, ha dicho la doctrina, que el mero dominio, el derecho de dominio, que es como el rey dentro de la cuestión, sino que incluye los derechos, créditos. La doctrina ha dicho también las chances, está protegido. Todo aquello dotado de valor económico. Y ya adentrándonos al tipo penal, si ustedes me permiten, vamos a hacer una lectura rápida para tener presente el artículo, por así decirlo, completamente, y luego volvemos a la cuestión. Pero vemos que el Código Penal en este 173 refiere
a que sin perjuicio de disposiciones generales del artículo precedente, que es el 172 de la estafa común, se considerarán casos especiales de defraudación, y se le va a aplicar la misma escala penal que es de 1 mes a 6 años, al que, por disposición de ley, de autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o de intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes, perjudicar los intereses confiados o obligar abusivamente al titular de esto. Bueno, esto que acabo de leer ha dado, como les decía, para escribir cientos y cientos de páginas, porque acá está lo complejo. Arrancamos desde el principio. No cualquiera puede ser autor de este delito. Pueden haber partícipes, pero ¿quién es autor? Y vemos que el artículo refiere a que hay un requisito, que el autor debe estar investido de un ropaje especial que reclama la figura penal. Y para ser autor, entonces, hay 3 posibilidades de ser incluido en este escenario que planteábamos al inicio. Y nos encontramos que puede ser una persona considerada autor del delito si está puesto en ese lugar por disposición de la ley. El ejemplo típico aquí de disposición de la ley que dan todos los libros de doctrina, que da la jurisprudencia, es la responsabilidad parental, por ejemplo, y ahí tenemos a, por ejemplo, los padres que son cuidadores de ese patrimonio ajeno. Como segunda alternativa de estas 3 que les mencionaba, que da el Código Penal, está que pueda ser puesto en ese lugar por disposición de autoridad. Y aquí la doctrina contesta en decir que puede ser una persona investida de ese cargo por cualquiera de los 3 poderes, en cualquiera de los 3 niveles, ya sea nacional, provincial o municipal o comunal en la provincia de Santa Fe. Y acá, justamente, y hago este ida y vuelta que decíamos al principio, se encuentra, por ejemplo, la figura del administrador judicial, que va a tener normas a las que nos vamos a referir más adelante, dentro tanto del Código Civil y Comercial de la Nación, como del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Sabemos, pero lo vamos a referenciar porque es una cuestión que puede ser un administrador provisional o definitivo, que eso va a depender del estado del juicio sucesorio en el que nos encontremos, y las formas de designarse que hoy prevé, a diferencia de lo que hacía el Código de Vélez, el Código Civil y Comercial de la Nación. Y tenemos que puede ser por mayoría, que acá la doctrina llena esta mala redacción legislativa y dice que por mayoría del capital, por este régimen deficitario en la redacción. Si no, también cualquiera puede solicitarlo con un orden de prelación que establece el código, que tenemos al cónyuge supérstite, a los coherederos, y también prevé la posibilidad de que sea un tercero el que disponga de la administración de los bienes de la herencia por cuestiones de conveniencia, por ejemplo. Y también está la posibilidad de que a través del testamento el testador deje ya designado a quien se haga cargo de la administración de los bienes de la herencia. Entonces hasta acá tenemos el segundo supuesto en el que la ley dice esta persona puede llegar a ser sujeto activo de este tipo penal. Y el tercero es también otro que nos va a interesar en este ámbito, que es que pueda ser, además de por disposición de la ley, por un acto de autoridad, que pueda ser puesto en este escenario por un acto jurídico. Y acá está el caso de los mandatos, ya sean expresos o tácitos, y tenemos aquí la figura del administrador extrajudicial. Es decir, cuando lo nombran los particulares, y cuya regulación, como bien sabemos, está
prevista en el artículo 23-25 del Código Civil y Comercial de la Nación. Como sabemos, se requiere la conformidad de todos los herederos para que se lo pueda designar, pero también está esa posibilidad del mandato tácito, es decir, que uno de los coherederos comience a realizar actividades que sean consentidas por los otros, por los demás. En relación a este punto, la doctrina estaba dividida en relación a si la nulidad, por ejemplo, del contrato excluye o no la incriminación penal. Millán, por ejemplo, dice que no lo hace, en tanto que en el libro de Camaño se sostiene que puede llegar a traer la posibilidad de una atipicidad, por ejemplo, si el nombramiento judicial se hizo fuera de las posibilidades, si el mandato tiene algún vicio que lo nulifica, puede dar la atipicidad de esta conducta, pero sí volver a la figura básica del 172. Entonces, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta. Si venimos bien, ustedes me dicen cualquier cosa. Dijimos entonces que el tipo penal decía aquel que por disposición de la ley, disposición de autoridad competente, por un acto jurídico, tuviera a su cargo ¿qué? Y acá hay 3 cuestiones que puede tener a su cargo una persona, que van de lo más a lo menos, pero que lo más engloba lo otro, que son la administración, el manejo y el cuidado. La doctrina dice que la administración engloba el manejo y el cuidado de los bienes de la sucesión, por ejemplo, en este caso concreto. Pero, particularmente, la administración tiene la gestión de este interés total o parcialmente ajeno. La posibilidad de disponer de él, en tanto que el manejo, vamos a ver, que es una administración más acotada, circunscripta a un ámbito más concreto, más determinado. Y por último, obviamente, el cuidado, vamos a ver que tiene la labor de protección de los intereses confiados, y acá la doctrina pone como ejemplo, y la jurisprudencia también, a la albacea del testador, y ya saliéndonos del tema de las sucesiones, porque debo confesar que este tipo penal se utiliza mucho a nivel societario, y acá está la figura por excelencia del síndico societario que tiene a su cargo en la custodia de intereses. Pero ¿por qué hace esto el legislador de poner la administración, el manejo o el cuidado? Bueno, la doctrina ha entendido que lo que hace el legislador al momento de tipificar esta conducta con esta minuciosidad, por decirlo de alguna manera, es intentar que no quede fuera ninguna conducta. Porque, por ejemplo, si hubiera alguna cuestión en la designación del administrador y no llega a tener ese carácter de tener la posibilidad de administrar, pero sí de manejar, es decir, en ese ámbito mucho más acotado, que no es lo amplio de la administración, no quede fuera una conducta que sea reprochable y quede incluida dentro de este tipo penal. Es decir, se busca acá, con estas actividades de administrar, manejar y cuidar, el deber de garantía, de preservación de la intangibilidad e indemnidad del patrimonio que tiene bajo su administración, su manejo o su cuidado. Entonces dijimos que esta persona, este sujeto que tiene la administración, el manejo o el cuidado ¿de qué? De bienes o intereses pecuniarios. Acá está la cuestión, porque debemos recordar que el bien jurídico tutelado es el patrimonio, entonces lo que va a tener importancia acá es que se trate de una cuestión patrimonial, económica, pecuniaria. Y que, si bien el tipo penal dice ajeno, y acá hay que tenerlo en cuenta para los casos de coherederos, administradores, judiciales o extrajudiciales de los bienes de la sucesión, se configura, y lo tiene dicho toda la doctrina y la jurisprudencia, el tipo penal, cuando el interés o el bien es parcialmente ajeno también, ¿sí? No necesariamente tiene que ser ajeno en un total.
hasta acá un poco lo que podemos decir del sujeto activo y de los requisitos que tiene el tipo penal, que se podrá advertir que es complejo, que hay que bucear en el Te caso. hago una pregunta. En relación a lo que vos recién planteabas, que me parece particularmente interesante, sobre todo que en el marco sucesorio, de alguna manera, la cuestión o el planteo es esto que vos decís, es decir, que sea un coheredero o el cónyuge supérstite, en definitiva, quien lleve adelante esa administración. Abona, digamos, es como que le abona un plus, digamos, la nueva redacción del Código Civil y Comercial de la Nación, sobre todo para los santafesinos, que aporta un dato sobre la posibilidad de que ese administrador, aún en el caso de que sea heredero, cobre por su tarea. Cosa que, digamos, el Código Procesal esto lo veda, dice, bueno, hay derecho a que se cobre honorarios por esa administración, pero no lo puede cobrar el que es el coheredero. Ahora, digamos, agregando esta cuestión, le agrega un plus, porque ya, digamos, funciona como un administrador, pero digamos, puede llegar a cobrar por su tarea, y de hecho hay quienes cobran por su tarea. ¿O te parece que esa situación no aporta un plus, digamos, como para tipificar el delito? ¿Cómo lo ves a eso? Lo veo como que en cierto sentido, vos me decís que desconozco la práctica, porque reconozco mi falta de práctica en derecho sucesorio, pero que están cobrando coherederos que están funcionando. Sí, digamos, hoy el heredero puede cobrar, digamos, una retribución por su administración. A partir de la entrada de vigencia del Código Nacional. En realidad, para las sucesiones abiertas, a partir digamos, de que se abran con posterioridad al dictado del código, digamos, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, a mi modo de ver, hoy por hoy podrían todos cobrar, porque de alguna manera, digamos, yo entiendo que es una norma procesal, con lo cual resulta de aplicación inmediata. Entonces yo digo, puede servir como un plus esto, decir, bueno, porque, digamos, de hecho hay administradores ya herederos que cobran, que piden regulación. Eso puede ser un plus más a favor, porque es como un trabajo más. Sí, claro, de los dos lados los podés ver. Del lado del coheredero, se me ocurre ahora, del lado del coheredero administrador que diga, bueno, yo me estoy exponiendo más allá del trabajo que implica administrar y juntar las mayorías y ponerlos a todos de acuerdo, que me imagino debe ser un tema complicadísimo, humano, en el que el derecho un poco tiene para hacer, cobrar por eso, pero a su vez también porque está expuesto, y del otro lado reclamarle, che, vos estabas cobrando por esta función que estabas realizando y encima lo realizaste, porque vamos a ver más adelante que el tipo penal, me anticipo, prevé que esta conducta, tampoco es un spoiler, pero es una conducta que requiere el dolo. Pero vamos a ver que con estas creaciones doctrinarias y jurisprudenciales de este intermedio entre la culpa y el dolo, hay quienes admiten el dolo eventual en un administrador infiel. Entonces, esto que vos decís, bueno, vos estabas cobrando por el servicio que estabas brindando, debiste haber sido mucho más diligente, inclusive como más reproche, no sé si a esto apuntabas, Mariana. Sí. Como aumentando el nivel de reproche, porque inclusive, si bien no te exoneraba la cuestión de que sea algo gratuito, porque el código nada dice de eso, es mucho más reprochable la actitud de aquel que además cobra un honorario por esa función y, por ejemplo, genera un perjuicio a los bienes que debía administrar, manejar o cuidar. ¿Estamos? Y retomando un poco, bueno, esto es un poco el actor, el sujeto activo del tipo penal, y que habrán podido ver que el sistema nos requiere, tiene un plus de exigencia en cuanto a quién puede ser autor, no es un delito que lo puede cometer cualquiera, y ya vimos las complejidades que tiene esto. Y ahora, ¿quién puede ser? Bueno, el sujeto pasivo, obviamente, acá van a ser los coherederos, que son dueños de una parte de ese todo indiviso que es ¿no es cierto?, la que conforman los bienes de
de la sucesión. Y acá abro un paréntesis, me traiciona lo procesal y no puedo dejar de decirlo, está algo que ya hablamos antes, que es la posibilidad de que quien se sienta ofendido por esta conducta pueda, además de anoticiarla, denunciarla penalmente, ponerse al lado del fiscal como querellante en esta tarea que anunciábamos al principio, coadyuvándolo a recolectar evidencias para acreditar un delito de difícil acreditación, vuelvo a decir. Salvo cuestiones muy burdas, es un delito complejo que requiere mucho trabajo para poder determinar que se haya configurado el tipo penal. Y es una actividad compleja, pero interesante. Seguimos. Sujeto activo. ¿Quién puede ser el sujeto activo? A quien se le confió esta custodia, esta administración de bienes o intereses pecuniarios ajenos. ¿Y qué hace? Viola los deberes confiados. Es decir, el autor, aquel que vimos al principio, quebranta el interés, violando los deberes, diría Roxin, los deberes institucionales. Esa expectativa que se deposita en este sujeto, cuando un juez lo nombra administrador, cuando el resto de los coherederos o los coherederos lo nombran administrador, depositan en él una expectativa, por así decirlo. Se lo inviste de un rol, y hay esa situación genera expectativas sociales. Y esto es lo que se quebranta. Es decir, esta persona que es administradora, por darle un nombre, quebranta los deberes confiados. Esta figura, este quebrantamiento de los deberes, vamos a ver, que admite, y esto es lo que complejiza la cuestión también, la comisión por acción u omisión. Es decir, puedo ser autor de este delito por, qué sé yo, un caso muy burdo, cobrar una creencia y no ingresar el dinero como lo dispone, por ejemplo, en concreto el dinero, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la masa sucesoria, dejármelo para mí. Eso es muy básico. Pero también tenemos que por omisión puedo cometer este delito. ¿Y cómo sería, por ejemplo? El administrador dice, el 2354, debe cobrar los créditos del causante. Bueno, un administrador que a sabiendas no cobra un crédito que tenía como titular el causante. Entonces ahí está omitiendo una acción que el derecho ponía en su cabeza, una expectativa que se tenía de parte de él, para con él, digo, mejor dicho, y no la está cumpliendo. Y ahí entonces estaría violando un deber. Dice la doctrina que también hay como algo más genérico. Vamos a ver que para llenar esta disposición legal que diga violando los deberes a su cargo, vamos a tener que recurrir a la ley civil y comercial, por ejemplo, para que nos digan cuáles son los deberes y las facultades que esta persona tiene y que se esperaba que cumpla y no lo hizo, y de ahí viene este quebrantamiento de la expectativa. Pero también la doctrina dice que hay deberes y facultades que tienen un punto de convergencia en la buena fe, en la recta y en la leal administración, que es algo mucho más genérico que inclusive engloba a lo normativo, ¿no es cierto? Pero ahí vamos a necesitar auxiliarnos para analizar qué facultades y qué deberes tenía el administrador. Vamos a necesitar recurrir indefectiblemente al Código Civil y Comercial de la Nación. Y ustedes saben ahí que el 2325, que es el artículo que ya venimos mencionando, prevé las facultades que tiene el administrador extrajudicial. Vamos a ver que hay actos conservatorios, medidas urgentes, que son todos actos que ahora tenemos previsto legalmente y que antes lo teníamos previsto a nivel procesal, pero que hay determinados requisitos que cumplir, que lo va a tener que hacer así el administrador extrajudicial. Lo propio ocurre con el administrador judicial.
vamos a ver que tiene funciones y deberes que están previstos en el artículo 2353, y que se refieren, por ejemplo, a conservar los bienes hereditarios. Ahí ya tenemos un amplio abanico de posibilidades en donde este deber se incumpla y podamos estar hablando de este tipo penal. Continuar con el giro comercial. Enajenar bienes muebles, perecederos, costosos de mantener o de depreciarse. ¿Qué pasa si no lo hace, por ejemplo? Cuando debe hacerlo para no perjudicar los intereses confiados, y la mercadería, por ejemplo, perece, o se invierte mucho dinero innecesario para mantenerlo, o el bien se deprecia. Y vamos a ver que después, para enajenar otro tipo de bienes, va a tener que pedir autorización. Después tenemos también lo que ya habíamos hablado, el cobro de deudas. Si está judicializado, de tener la autorización de los coherederos, o en su defecto una autorización judicial. ¿Qué pasa si no obra? Y ahí está toda una cuestión dentro de lo judicial, también dentro del obrar dentro de un expediente. Sabemos también que dentro de este marco de violación de deberes a su cargo, tenemos dentro del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe una serie de cuestiones muy puntuales en cuanto, por ejemplo, al arrendamiento de inmuebles, y todo lo que se va a tener que seguir para hacerlo correctamente, en relación al dinero, cómo resguardarlo, dónde colocarlo, etc. Y no quedárselo él, porque por ejemplo con la inflación, si se deprecia, ¿qué ocurre? La enajenación, que también prevé como prohibida en principio el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, salvo excepciones que, bueno, después terminan, en cierto modo, desdibujando esa prohibición, y que deberá realizarse en remate público, salvo excepciones, nuevamente, que también por ahí ese pero se puede hacer de otra manera. Es decir, vamos a tener que ver que también una cuestión importante que no debemos perder de vista es que este quebrantamiento, este mandato, a esta expectativa que tenían los administrados en relación a este administrador, debe ser, y ahí está la cuestión de la relación de causalidad, debe ser determinante para ese perjuicio del que ya vamos a hablar. Es decir, no cualquier tipo de violación del deber a su cargo va a determinar un perjuicio que configure el tipo penal. Que se me ocurre ahora que no rinda cuenta en términos, por ejemplo, pero que luego se rinda y que no haya ningún inconveniente. Entonces hubo un quebrantamiento a un deber a su cargo, pero ello no implicó un perjuicio, que es lo que intenta sancionar el tipo penal. Y retomando el tipo penal, dijimos que aquel que por disposición de la ley, por autoridad competente, por un acto jurídico, tuviera a su cargo la administración, el manejo o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, ahí vimos que podían ser parcialmente ajenos. Y acá está una cuestión interesante, que es con el fin de procurar para sí, dice el Código Penal, o para un tercero, un lucro indebido, o para causar un daño. Acá no queda duda de que la conducta pide un plus en la cuestión subjetiva. No basta con saber que se está realizando el tipo penal, sino que te exige el tipo penal un plus, que es querer obtener un beneficio pecuniario para sí o para un tercero, que la doctrina entiende inclusive que este tercero puede obrar de buena fe, ser inocente, entre comillas, o para provocar un daño. Y ahí vemos que lo que se dice es, en cuanto al tipo subjetivo,
que dijimos ya que la doctrina, la jurisprudencia únicamente admite el tipo del dolo, no estamos en esta figura, y es interesante remarcar esto por algo que ya dijimos antes, que es que la finalidad de la tipificación de un administrador infiel no es la finalidad de perseguir al mal administrador, ¿sí? Vamos a ver que eso tiene un pero también, porque hasta dónde esa negligencia, esa impericia, no se desdibuja y se cruza de vereda y se pasa al dolo eventual. Por eso le vuelvo a decir que es un tema muy infinito para ver caso por caso, hecho por hecho, para analizar si se configuran los requisitos del tipo subjetivo, en este caso, que es el del dolo. De dolo que persigue el lucro, es decir, cuando el autor procura tanto para sí como para un tercero, independientemente del perjuicio eventual para el administrado. Esto es decir, que ante la intención de buscar, por ejemplo, una venta personal o un provecho apreciable en dinero, no interesa si la maniobra se comete con dolo o directo, por lo que bastaría la concurrencia del dolo eventual. Y vuelve a decir, por ejemplo, la Cámara Nacional del Crimen, que no se está acá para juzgar en este tipo de delitos, en fallos del 96, delitos conductas, perdón, en donde se corrobora una ineficacia o una arbitrariedad ejecutiva o un desorden contable, ¿sí? Pero les vuelvo a reiterar la importancia de considerar esta cuestión del dolo eventual, esta figura que tanta aplicación tiene en el sistema nacional. Y que provoque un perjuicio con un beneficio para él o para un tercero, o un daño, o causar un daño. Y el daño está dado por la conciencia de dañar dolosamente, dice la doctrina, los intereses pecuniarios del patrimonio ajeno. Es decir, vemos la necesidad del perjuicio, no corresponde necesariamente con un enriquecimiento por parte del sujeto activo. O sea, o se enriquece, por ejemplo, o tiene la intención de provocar un desmedro en los intereses confiados, sin apoderarse de nada inclusive. Esto es un dato no menor. Ahí, Evelyn, perdóname, ¿no? Te doy un ejemplo para ilustrar esta parte. ¿Qué pasaría si un administrador, por ejemplo, deja de concretar contratos de arrendamiento y quedan los lotes sin todo el perjuicio que generaría, o sea, de no hacer productiva por una cosecha? Quizás podría encuadrar en esto que acabas de decir. Y habría que analizar, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habría que analizar la cuestión de primero la autorización que tiene o las instrucciones. Por eso viste que está bueno ver al tipo penal en una ida y vuelta en ese ping-pong con el derecho penal y el derecho sucesorio. Porque hay que ver qué se dice en relación, primero, de qué tipo de administrador estamos hablando, por ejemplo. En segundo término, si por ejemplo estamos hablando de alguien que tiene instrucciones específicas, si no las está cumpliendo, por ejemplo. Porque ahora que vos me decís esto, yo estoy buscando acá el 620, creo que es, si no me falla la anotación que tengo acá, del Código Procesal Civil y Comercial, refiere que el administrador no podrá arrendar inmuebles, sino de común acuerdo con los interesados o por resolución del juez, en el caso de disconformidad. Entonces hay que ver ahí cuál es la plataforma del supuesto que vos interesantemente estás planteando, porque hay una pérdida de chance ahí, por ejemplo, o hay un lucro cesante que está afectando a este patrimonio, entre comillas, a estos bienes, ¿no es cierto?, de la sucesión. Perdón, Evelyn, justamente lo que decía Silvia, en el tema de los campos, que hay tiempos para siembras, y quizás si no se arrenda los campos en esa fecha, ya después
no hay interesados. Quizás ese sería un caso, se me ocurre, desde el desconocimiento del derecho penal, ¿no? Por omisión, porque omitió algo que causa un perjuicio a la masa, o no renovar un plazo fijo en montos importantes. Pero esto del campo, bueno, pasa que muchas veces cuando hay problemas entre los herederos, el que queda como administrador, si no arrendan la fecha clave donde comienzan las siembras, después ya no hay interesados, se pierde, digamos, mucho dinero. Entonces ahí se me ocurre a lo mejor lo que quería decir Silvia, ¿dónde está la responsabilidad? Quizás lo hizo desde un punto de vista de no causar perjuicio, pero el perjuicio lo causó. Esa es la realidad. Sí, hay que tener también a esto, a lo que decís Sandra, le sumo, había un montón de mensajes. Cualquier cosa intervengan directamente, ¿sí? Que sea, porque por ahí yo me doy cuenta que por ahí me largo a hablar y hablo. Hay que tener también en cuenta, decía, la cuestión de qué directivas tiene, en qué marco tenemos a ese administrador. Por eso les decía al principio que el derecho penal va indefectiblemente a requerir del derecho sucesorio para rellenar o para darle vida a esa letra de la ley, porque no son las mismas, por ejemplo, que tenga un mandato específico para administrar de tal o cual manera, por ejemplo, y que se salga de eso o que no esté incluido dentro del mandato hacer esa cuestión. Es un tema complejo y de acreditación. Se apoyan recíprocamente, porque realmente cuando vos vas a impugnar alguna rendición de cuenta, y bueno, el dejar reserva de aplicar acciones penales no está de más. Sí. Quizás uno impugna, pero no se plantea que puede ir a yo te digo sinceramente, a mí me encanta el derecho penal, y es una muletilla, porque la gente al derecho penal le tiene más respeto que al derecho civil. Entonces, cuando vos sabés que bajo apercibimiento iniciar acciones penales, la gente es como que toma mayor dimensión del problema en el que se encuentra. Así que me parece muy enriquecedor lo que estás diciendo. Pero remarcar esta importancia de... Yo inclusive creo que por ahí lo que escucho muchas veces que me parece atinado es esto de que cada vez hay que saber, inclusive, ojo, esto entre comillas y con pinza, menos derecho y más de otros saberes, esta interdisciplinariedad que es requerida y que nosotros, por ejemplo, la vivenciamos mucho a nivel penal, saber más de, qué sé yo, de antropología, de sociología, de filosofía, de historia, para enriquecer el ejercicio de la profesión, y cuanto más en cuestiones como esta de saber del derecho, que me sincero, y trabajamos en conjunto con estudios, por ejemplo, que tienen el conocimiento de sucesiones o de temas societarios, por ejemplo, que son complejos, de quiebra, concurso, y que no podemos solamente decir, bueno, yo sé derecho penal, ni sé derecho tampoco en esta afirmación que hago, sino que enriquecerlo, o tratar de hacerlo por lo menos, ¿no es cierto? Contaban los artículos en los que estaba la figura. Evelyn, la figura, sí. Perdón, ¿te parece? ¿Querés que lea las preguntas que estaban en el chat? Sí, dale, porque ahí la estoy empezando a ver, dale. La primera dice, ¿cómo se regula el pago del administrador? ¿Hay un parámetro? Ahí, siento que invado esferas. Eso lo dejamos para sucesiones. En verdad también depende de la regulación judicial y todo lo demás, pero eso es aspecto netamente de eso, de sucesiones. Sí, porque fueron dándose a medida que iba avanzando la conversación. Esta pregunta dice, en caso de administración deficientemente comprobada y con una rendición de cuentas impugnada, sin resolver, ¿procede la denuncia penal? Mira qué tema. Ahí nos anticipamos. Yo tenía para el final el tema de la rendición de cuentas, pero lo charlamos ahora, si quieren. La rendición de cuentas, bueno, que ahora, como ustedes mejor que yo saben, el Código Civil y Comercial de la Nación la prevé trimestralmente, si no me equivoco, para, salvo que se pacte alguna cuestión que se pacte otra diferente. Cosa, pues decía, siempre está esa, que deja sin efecto todo
salvo que se pacte algo diferente, para el administrador judicial, y la definitiva que lo libera de toda responsabilidad, y lo mismo con el extrajudicial, salvo que se pacte algo diferente. El tema es que se ha entendido que no es una cuestión previa a realizar la denuncia, una aprobación de cuentas, ni que sea aprobada implica que no haya la comisión del delito. Esto, les vuelvo a decir, parece una muletilla, pero es cierto, va a depender de cada caso en concreto analizar la cuestión. Obvio que si tengo a esta pregunta, en caso de administración deficiente comprobada y con rendición de cuenta impugnada, procede la denuncia penal. Y si tenés elementos para sostener un relato de un hecho con apariencia de delito, y de hablar de esta rendición de cuenta y que sea explicable por qué no debe ser aprobada, sí. Obviamente que si tenés la cuenta, si no tenés rendición de cuenta, no necesariamente implica una administración fraudulenta. Pero tenerla desaprobada puede implicar, y acá ya pensando estratégicamente, ¿no es cierto?, en esto que les decía de colectar evidencias, del desafío del nuevo sistema procesal penal de Santa Fe, por lo menos, que puede servir como elemento para incorporar información. Es decir, si ya tengo por ahí digo algo que es muy obvio, pero que no está de más decirlo, si ya tengo una cuenta que fue presentada y que no fue aprobada, o tengo el silencio por parte del administrador, eso sirve, no es una prueba tasada, no es que va a implicar indefectiblemente que el fiscal impute, acuse y que en un juicio se condene, pero puede ser un elemento, una evidencia importante para apoyar, ¿no es cierto?, una denuncia, una querella y demás. Evelyn, perdón, en ese caso yo podría pedir que se corra vista fiscal por la posible comisión de un delito. Tengo sospechas de que realmente está todo mal. Pero bueno, yo tendría que investigarlo, porque a veces cree la gente que a lo mejor está mal, pero en verdad no está tan mal como diría el locutor. Está mal, pero no está tan mal. Entonces, por ahí, si tenemos sospechas, impugnamos porque no nos cierran, están flojos de papeles. ¿Yo podría pedir que se corra vista fiscal por la posible comisión de un delito? Lo pienso así, medio en el aire. Sí. No denuncio, porque no tengo argumentos para denunciar, pero sí creo que se investigue. Sí, pero yo pensando en la lógica que hoy en día inclusive maneja el Ministerio Público de la Acusación, sí, con esta posibilidad, o como debería ser la política criminal que determina que ciertos hechos se investigan, no sé si tienen conocimiento, pero por ejemplo en la Fiscalía en la provincia de Santa Fe, y particularmente, por ejemplo, en la circunscripción segunda de Rosario, tenemos a la Fiscalía dividida, por ejemplo, por unidades, en donde nos encontramos con unidades que se encargan únicamente de investigar delitos sexuales, violencia de género, y después va a depender, por ejemplo, casos complejos, que son muchos de los que salen en la tele, casos económicos, que son también los que salen en la tele, y después vamos a tener fiscalías de investigación y juicio, se llaman, que se suponen que son como el distrito, por así decirlo, del derecho civil, que son a las que concurre el resto de las causas, y otras que son de salidas alternativas. Es decir, que ya desde el vamos, la intención es, el sistema no da abasto, es una realidad que está colapsado hoy en día el sistema, por la cantidad y por la forma de trabajo, no da abasto el sistema. ¿Qué hacemos? Bueno, tratemos de que el conflicto, conflicto que por ejemplo vos planteás que es un conflicto entre el administrador y sus coherederos o los terceros que le dieron la administración de estos bienes, a ver si lo podemos solucionar de otra manera. Entonces, podés correr vista fiscal, pero corres riesgo de que por ahí el tratamiento no sea el idóneo, y tampoco o sea, el derecho penal, esto lo digo inclusive en contra de mis intereses, muchas veces no soluciona los problemas. A veces genera más problemas de los que hay. Pero es cierto lo que vos decís del temor que algunas personas tienen frente a la palabra penal. Es como que es algo que los alerta.
podés correr si se da caso en donde va a depender también del temperamento que tenga el tribunal, de qué actitud va a tener en relación a ese administrador, y que ponga en conocimiento del MPA, de la Fiscalía, es decir, de esta conducta, pero es un gris. Si vos no tenés, si vos que estás como interesado, si vos no tenés la obligación, no tenés elementos para formular una denuncia, es medio, lo veo como medio complicado en la práctica por parte de un juzgador, por ejemplo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo soy de Tucumán, mi nombre es Paola. ¿Cómo Mucho estás? gusto. Como cambió el sistema, ahora tenemos el sistema acusatorio, acá en Tucumán también, me parece que la simple sospecha o la simple duda no habilita para una investigación. Tiene que ser algo más sólido, donde uno lo plantee seriamente para que lo investiguen, porque, por ejemplo, acá nosotros tenemos la OGA, tenemos la oficina de decisiones, tenemos la oficina de decisión temprana, donde ahí, si hay elementos que sean sólidos para que el fiscal investigue, recién pasa a las zonas donde corresponden delitos contra la persona, delitos sexuales, delitos, pero tiene que ser algo que sea sólido. Y se les anticipa, inclusive, cuando van a hacer la denuncia, que no podés hacer una denuncia mintiendo. Por ejemplo, una persona dice, me atacó, me pegó, me robó, y resulta que eres mentira. Entonces le advierten a esa persona, antes que haga la denuncia, que tiene que ser seria su denuncia, porque si no, se invierte la situación. O sea, si es mentira lo que vos me decís, vos vas a recibir una sanción. Entonces, para mí, la simple sospecha no es válida para generar una investigación. Es distinto que vos tengas en una administración, por ejemplo, que los datos no coincidan, los números sean extremadamente dibujados, ahí sí justifica una investigación. Pero la sola sospecha no, ni menos ahora con el sistema acusatorio. Sí, inclusive a esto que vos decís me hiciste acordar de un tema que es la responsabilidad, que es uno de los pilares sobre los que, voy a hablar de derecho procesal, sobre los que se basa la reforma en Santa Fe, que se refieren a la simplicidad. Son tres los pilares básicos que dicen que sobre los que se cimienta la reforma, ¿no es cierto? Uno es la simplicidad, y eso se trata a través de un discurso que no sea, no digo no técnico, pero que no sea enmarañado y que pueda ser comprendido por el público que está presente en las audiencias, por ejemplo, por tu cliente que está ahí. La transparencia que también la da, por ejemplo, en las propias audiencias, en donde se ve el debate en concreto. Y otro es la responsabilidad. Esto lo digo yo como abogada litigante, que muchas veces actúo como defensora. Y ahí se ve muchas veces esta cuestión de la utilización del sistema penal, porque hay que sincerar, a veces es más fácil trasladar todo el problema a la cuestión penal, que la cuestión penal sea la que active, investigue, genere una inspección y demás, y no había elementos para hacerlo. Entonces nosotros, en ese caso, lo que sostenemos, nunca nos dieron la razón, como muchas otras cosas, pero lo que sostenemos es la necesidad de cargar con costas a quien está peticionando y no tiene motivos plausibles para hacerlo. Que también eso un poco alude a esta cuestión. Y también va de la mano con esto que decía al principio, la complejidad que hoy nos trae el sistema. Si bien vos podés anoticiar o solicitar que se anoticie al fiscal, es brindar un buen servicio, y ese es el desafío que tenemos los abogados hoy en día. Brindar un buen servicio es generar una investigación que le lleve información al fiscal. Es decir, no ir al choque con el fiscal, en el sentido de que nosotros inclusive desde la cátedra no estamos a favor de la cuestión de este querellante autónomo con demás facultades que prevén algunos, sino que pensamos en esta figura de este actor penal que acompaña al fiscal, y una forma de acompañarlo es llevarle elementos para que el fiscal pueda tomar
decisiones de mérito, ¿no es cierto? Como como dije, a imputativa, es decir, que tenga probabilizada la autoría, y ya ir a juicio con una acusación, que hoy en día antes el sistema decía, ante la duda, acuse, señor fiscal, y vaya a juicio. Eso generaba un dispendio impresionante de recursos y demás, y hoy en día el sistema le exige a los fiscales que cuando vayan a acusar tengan la certeza de que van a conseguir una condena. Y eso se supone que sube el estándar de exigencia para el accionar, y también requiere más de quien denuncia o quien va y querella también. Sí, también utilizan la estrategia algunas veces cuando los fiscales, me parece, con todo respeto a los fiscales, pero me parece que cuando ellos no juntan las evidencias suficientes, llaman rápidamente, vení, hagamos un arreglo. Declarate culpable, mira que tengo todas las pruebas, entonces eso también es como, penal tiene otro tipo de estrategia. Pero eso por ya, ejemplo, como diría, relacionado para mí desde la perspectiva de la administración de la sucesión con lo penal, para mí sí sería bueno tener un soporte papel, por ejemplo, en las administraciones, que si hay campos, si hay bienes que generan frutos, alquileres, en fin, tener una base de que no coinciden los números, y eso te habilita realmente para que prospere una investigación penal. Porque si es muy sutil, muy leve esa sospecha, para mí no llega a una prosperidad en cuanto a la investigación. Y es como Esa es cuando mi en opinión. litigación nos explican, claro, Paula, es como cuando en litigación nos explican que esto que está de moda hoy en día, que es la teoría del caso, y cómo conformás la teoría del caso. Y bueno, algunos te dicen que se forma con 3 fuentes. Tenés que tener un relato, o sea, lo fáctico, que encuadre en una figura jurídica, y además tener elementos que acrediten ese relato que vos estás mencionando, que es un poco a lo que vos apuntás, y que es también lo complejo, que era un poco lo que decía al inicio de esta charla, de este tipo penal, ¿no es cierto? La acreditación. Y fíjate todos los elementos que tenés que acreditar, desde la condición de sujeto activo, pasando por las funciones que cumplía, los deberes que tenía a su cargo. No me quiero olvidar de ninguno. Puede ser que, y esto creo que no lo dijimos, pero lo digo hacia el pasar, puede ser que con esta violación de los deberes a su cargo genere un perjuicio, o obligue abusivamente a su mandante, o a su representado, o a su administrado. Entonces, todo esto es un escenario complejo, pero muy interesante a la vez. Les agradezco muchísimo la oportunidad de poder interactuar con la gente del Instituto de Derecho Sucesorio. Muchas gracias, doctora Coaín. Y quedaron un par de preguntas, si te parece, las podemos hacer. Sí, no sé sí, si alguien más también tendrá alguna pregunta, la puede hacer. Santiago López dice, buenas tardes, ¿en qué artículo del Código Penal se encuentra tipificado esa figura? 173, inciso 7, que antes estaba prevista para el que como que dibujaba antes del 68, que es cuando empezó a regir el tipo penal, era un tipo penal mucho más casuístico, que decía que como el que engrosaba las cuentas. Acá se intentó hacer algo mucho más genérico, por eso inclusive la introducción de la cuestión de administrar, manejar, cuidar, tratando de hacerlo más amplio, ¿no es cierto? Y siempre está la figura básica del 172 del Código Penal también. Perfecto. Y también habían preguntado si en estos ejemplos que habíamos hablado tienen que probar el dolo. Claro, eso es la cuestión, lo más difícil, ¿no es cierto? Es acreditar este dolo y este dolo especial, que fue con la finalidad de beneficiarse a él o a un tercero, o de producir este daño, más allá de esta cuestión de la que hablamos, del dolo eventual, que es esta culpa con representación, esta temeridad, esta culpa con representación, que hoy en día está muy en boga a nivel homicidio, por ejemplo, cuando se dan estos homicidios que antes eran calificados como homicidio culposo, por ejemplo, conducción de un vehículo, que hoy en día muchas veces lo tipifican como homicidio doloso,
por esta aplicación del dolo eventual, que no está previsto, lo aclaro, en el Código Penal como tal, pero que la doctrina y la jurisprudencia se ha encargado de desarrollar esa cuestión. Perfecto. Y si alguien tiene alguna pregunta, también puede abrir sus micrófonos y consultar. Yo quisiera consultar concretamente si sucede algo de esto, ¿cómo accionamos? ¿De qué manera se accionaría? Perdón, ¿qué tal? ¿Cintia? Sí. ¿Cómo va? ¿De dónde Bien. nos estás hablando, Cintia? De Entre Ríos, de Crespo. Qué bueno. Bueno, en Entre Ríos ustedes tienen un sistema que es bastante parecido en lo penal al nuestro, con la ventaja, ustedes nos llevan una ventaja que es que tienen el juicio por jurado. Y accionar, y bueno, yo te digo que o sea, no hay una respuesta, ni creo poder darte una respuesta determinante ni concluyente, pero más allá de analizar estratégicamente la situación, analizar la posibilidad de formular una denuncia penal, por ejemplo, pero teniendo en cuenta esto, que es algo que creo, y lo digo inclusive haciendo un mea culpa, que desde la facultad no enseñamos o no nos han enseñado muchas veces este término, la estrategia, que muchas veces perdemos de vista esa cuestión, o cuando enseñamos, no enseñamos pensando en ese abogado del futuro que no solamente va a tener que saber el derecho, sino cuándo le va a convenir aplicarlo de tal o cual manera o interpretarlo de tal o cual manera para la estrategia del caso en concreto. No hay una estrategia tampoco genérica. Entonces, no sé si responde eso a tu pregunta, Cintia. Yo también, con respecto al mismo tema, Doc, el nombre ¿Cómo le mío va, es Andrea? Sí, Andrea Campos, de la ciudad de Belén, Catamarca. También estamos recién iniciados. La pregunta mía era que no era necesario en virtud de por carta documento o en forma fehaciente. Lo que pasa, bueno, todos los lugares que están nombrando, por suerte los conozco por esta asociación de profesores. Tengo muchos amigos por ahí, por Entre Ríos, por Catamarca, por todos lados. Así que saludo a toda la gente de Catamarca también. Eso no, o sea, vimos que el tipo penal no requiere eso, Andrea. O sea, ni siquiera requiere que la cuenta no esté aprobada. Como por ejemplo antes ocurría, nada que ver, me salgo de tema, con el enriquecimiento ilícito, en donde el tipo penal requería que el funcionario público, habiendo rendido cuenta o no habiéndola rendido, no pueda dar cuenta, valga la redundancia, del incremento patrimonial. Entonces ahí había una cuestión previa para considerar o no la consumación del tipo penal. Acá el tipo penal no requiere que las cuentas, porque lo podría decir, rendida las cuentas y no siendo aprobada o no habiendo rendido la cuenta en tiempo pertinente, una cosa así. Acá no, y acá también de nuevo un poco lo que parezco que me reitero, pero sí me reitero. Lo que le decía a Cintia, va a depender de la estrategia que diagrame, conociendo también, y eso no es un dato menor, a quién uno tiene enfrente. Porque si mandar una carta de documento sabemos que no va a surtir ningún efecto o que puede llegar a alertarlo de alguna cuestión, también es cierto que me hago cargo de que toda esta cuestión no nace de un día para el otro. Se supone que hay una conflictividad ya en un expediente civil que puede llegar a repercutir o no en la cuestión penal, pero no es requisito legal, André, el tema de la carta de documento o intimación previa. Perfecto. Y una cosita, lo que decían del juicio abreviado, decían la presión del fiscal, no puedo dejar pasarlo eso. Eso, diría mi socio, es en el orden de lo patológico, eso se lo robo a Víctor Corbalán. Es en el orden de lo patológico. El sistema está pensado para trabajar, y así inclusive la normativa y demás, y debemos trabajar desde del actuar de buena fe. Después, si hay fiscales que utilizan el sistema para presionar, para extorsionar y demás, bueno, eso será una cuestión de patología, de un obrar fuera de la ética, pero que no corresponde
sobre lo que no corresponde ni legislar ni argumentar en principio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera aprovechar? Que la verdad que nosotros como los civilistas nos alejamos a veces del derecho penal, es que sabemos poco, esa es la verdad. Entonces me parece que es el momento de que podemos aprovechar los conocimientos tuyos, Evelyn, que realmente, reitero, ha sido muy enriquecedor. Particularmente me diste varias ideas, y las voy a poner en práctica. Ya les contaré después qué resultados surte. Pero bueno, a raíz de todo esto que a mí no se me había ocurrido, sinceramente. Y hablando de administraciones, a ver, flojas de papeles. Entonces, yo antes de impugnar estoy mirando. Pero bueno, esto me parece muy bueno, el tema de la figura penal. Así que para mí aproveché enormemente tu disertación. Así que si alguien quiere hablar... Sí, yo hablar no, agradezco, Sandra. Agradecer, Silvia. Sí. Pero me gustaría escuchar algo más, si te parece, porque siempre analizábamos el tipo subjetivo y después íbamos al tipo objetivo. Y en esa conjunción de los dos tipos, conglobante o no, ver cómo funciona el tema del dolo eventual. Y también las excepciones, ¿no? Cómo ante la calificación de un dolo eventual podría haber algún tipo de atenuantes, digamos. Nos va a dejar con ganas de más, ¿viste? Requiere siempre de otra... Siempre hay que irse, que digan no, que se vaya, que digan no, bueno, no, que vuelva. Claro, eso para el próximo tenemos capítulo. Que volver a invitar para podernos seguir sacando dudas. Porque la verdad... Lo importante... Te interrumpo un segundo, Sandra, y te pido mil disculpas. Lo importante también es, que nosotros lo hacemos, es trabajar en conjunto, porque hoy en día el derecho se ha diversificado tanto, que la verdad que yo reconozco mi ignorancia, que tuve todo el fin de semana repasando cuestiones de derecho sucesorio, recordándola con mucho cariño a Mariana, que fue mi docente, aunque ella lo quiera negar, creo. Y uno por ahí, por la especialización, como pasa también en la medicina y en tantos otros saberes, por la especialización a veces pierde lo que es el sistema en su conjunto. Y que, como traté de demostrarlo acá, es necesaria una interacción y de trabajo en conjunto para brindar un mejor servicio, ¿no es cierto? También, para poder dar ese servicio bien dado. Y lo que remarcaste, hay que ver cada caso concreto y la estrategia a emplear según el caso concreto. Nunca un caso es igual a otro, no hay recetas mágicas para todos los casos. Eso es lo lindo casos. De la profesión. Eso es lo lindo de la profesión, porque si todos lo solucionáramos, yo siempre le digo a los alumnos, no es blanco o negro. Si habría uno solo que tiene la razón, no existirían los juicios ni los tribunales. O sea, lo rico acá está en que uno puede, frente al otro, discutir. Y siempre están las tres verdades. Mi verdad, tu verdad y la verdad. Y la verdad no sabe. Y lo importante no es tener la verdad, es que te la den, diría una. Eso sería lo más, eso sería lo mejor. Eso sería. Si no, apelaremos. Pero eso es lo importante, trabajar desde la buena fe y nos podemos equivocar, podemos tener distintas miradas, pero eso es lo importante y lo enriquecedor, ¿no es cierto? Sí, así que bueno, no sé, alguien pregunta algo ahí, Evelyn. Ahí desde la República de Corrientes preguntan. Sí, Alberto pregunta, tengo una situación en un caso, un administrador que está hace mucho tiempo designado en el expediente, nunca rindió cuenta y el campo, acervo hereditario, no los cuida y es invadido por los linderos con sus animales, ya hice la denuncia. No sé si quiere abrir el micrófono. En materia civil le tiene que pedir que rinda cuentas, o sea, ahí tiene justamente una consecuencia de la administración. Si fue designado administrador, técnicamente tendría que haberle dado el juez el plazo de 3 meses para que rinda cuenta. Si no lo ha hecho, que me parece medio extraño que no lo haya hecho, tendría que él intimar o decirle al juez que habida cuenta que tal fecha fue designado y que tal momento no rindió cuenta, bueno, se le dé un plazo para que lo haga. Sin irnos al derecho penal. Ahí te robo, Evelyn. No, me parece fantástico. Autoría. No, porque te lo doy. No, estamos con el derecho civil todavía, seguimos peleando, estamos atrincherados. Es que lo último que hay que hacer es penalizar. Eso también es algo que nosotros, inclusive en contra de nuestros intereses, a veces tenemos en cuenta, que lo último que hay que hacer
como se dice que el derecho penal es de última ratio, lo último que hay que hacer es penalizar el conflicto, porque uno tiene también que pensar en esta cuestión estratégica y en qué le conviene al cliente, ¿no es cierto? Y muchas veces la penalización es el es... término medio. Sí, sí. Y ahí, bueno, volvemos a que si puede pelear institución, bueno, tiene que verlo, por supuesto, que el Código Civil habilita a ciertas medidas de remoción de administrador que no cumple con sus funciones. Ahí entramos, ya no hace falta derecho penal, ahí nos quedamos con el derecho civil y la remoción del administrador por mal desempeño en sus funciones. La verdad es Santiago del Estero. Disculpe, doctora, le hago una consulta. Ahí es cuando usted está hablando de la denuncia de la mala administración. Si nosotros tenemos un hecho concreto, que es la venta de los inmuebles que son del acervo hereditario, estamos configurando el dolo ahí, digamos, porque lo vendieron sin autorización de los coherederos. Ya se desprendieron directamente. Yo he tenido un caso directamente que he ido a decisión temprana y no hemos llegado a un acuerdo y han archivado la causa. Me han dado por la vía civil directamente. Ajá. No me animo a opinar porque habrá que analizar también los motivos que tuvieron para esta... Me da gracia cuando le dicen acá, también le dicen salidas tempranas, no sé si es que salen a las 8, a qué hora salen, pero es salida temprana del sistema. Pero sí, acá le llaman igual. Salida, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre parecido. No me animo, sería imprudente de mi parte a dar una respuesta, ¿no es cierto? Oficina de decisión temprana, se llama. Claro, sería imprudente de mi parte dar una respuesta en concreto, así decirle está bien, está mal, pero hay que analizar los motivos que se ha dado, porque vimos también lo específico del tipo penal y la necesidad de que se cumpla con todos los requisitos. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, usted. Hola, buenas noches. Hola, Sofía. Justo Chévere, yo debo empezar a manejar. Disculpame, te robé el... No, adelante. Justo iba a preguntar algo similar a lo que dijo el colega, que me llegó una sucesión que ya está iniciada y en el acervo hay denunciados 3 inmuebles y mi cliente me dice que el hermano vendió uno de los inmuebles. La desobligamos a la doctora, porque en verdad hay sanciones en ese tipo dentro del mismo código, en el aspecto, digamos, de qué realiza un administrador. Hay que ver qué administrador y todo lo demás. Y tengamos presente que cómo figura si alguien hubiese vendido un bien y qué pasa antes de la partición. Pero claro, eso, bueno, estamos inmiscuyendo en algún tema que quizás va a ser objeto de tratamiento futuro. Más allá nos podemos quedar todavía en el aspecto civil. O sea, ahí no vamos a usar todavía los servicios de la doctora Evelyn Quine. Vamos a pero que están a disposición. Vamos a prescindir por el momento, porque el derecho civil nos está dando un montón de apoyo en este punto, de qué pasa cuando alguien vende, qué pasó con la denuncia y todo lo demás. Eso es motivo del Código Civil y Comercial. Que seguramente... ¿Se podría denunciar en este caso al heredero que lo vendió, digamos, sin el consentimiento de los demás coherederos? Pero vos fijate qué pasa si hay 3 herederos, está la denuncia y lo mismo me voy a excusar de opinar con total decisión, porque bueno, hay que ver cada caso particular. Hay 3 bienes, hay 3 personas y uno vende, pero ¿qué pasa? Una venta privada donde todavía no hubo partición. ¿Se dan cuenta? O sea, esa venta va a ser válida en tanto y en cuanto caiga justamente la partición de esa persona. Si no, no podría valer. Y en principio no hay partición. O sea, hay remedios judiciales que uno podría apelar. Pero tengamos en cuenta de que no sería, porque él también es dueño de una parte. No es lo lógico que lo haya hecho. Porque él no tiene todavía ese inmueble en su poder. ¿Sí? Es copropietario, pero no es propietario exclusivo. Entonces ahí estaríamos hablando de otra cosa. No es venta ajena porque él también forma parte de una de esas. Es cotitular de ese bien. Copropietario. Claro, pero todavía no hubo asignación de lotes y demás. Claro, tendríamos que verlo. Inclusive sí, porque cómo lo inscribe a nivel dominial, ¿no es cierto? No podría, o sea, por eso todo quedaría sujeto a que en ese momento después que quede en su hijuela. O sea, esto suele pasar, o sea, no, técnicamente está mal hecho, ¿sí? Ahora, ¿es subsanable? Y sí, porque el boleto tampoco lo escriben, obviamente que es todo ahí
es lo Flojo que de papeles. hace una persona, claro, flojo de papel y después van un marco, una partición privada, pueden partir de cualquier manera, y a lo mejor eso es justo le vino a tocar a este que, o queda para él, que ya lo vendió. Pero bueno, no es todavía derecho penal. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? Si no la desobligamos, pobre, que realmente No. hemos abusado de su generosidad. Pero realmente, No. fíjate vos, digamos, las inquietudes que nos generan a los civilistas. Realmente te están dando las gracias, Evelyn, muy clara, muy explícita. Y nos dejaste con ganas de más. Vamos a hablar con la autora Iglesia para que nuevamente seas convocada y podamos seguir disfrutando de este espacio. Yo les agradezco muchísimo a todos por estar presentes y por la invitación, que valoro muchísimo, y quedo a entera disposición de todos ustedes. Seguramente vas a ser nuevamente convocada porque quedamos con ganas de más. Lo que pasa es que también sabemos que el tiempo, tanto tuyo como la de los asistentes, a veces amerita que sean más cortos. Y desde el instituto, bueno, le damos las gracias a la disertante y a las gracias a todos los asistentes, que esperamos que haya sido de suma utilidad. Y bueno, esperarlos para la próxima, y con el compromiso asumido de volverla a citar a Evelyn, para que nuevamente nos ilustre. No, por favor, nos complementemos. Sí, muchísimas gracias. A ti te digo, me generaste un montón de ideas, lo cual es buenísimo. Bueno, te agradezco mucho, Sandra. Te agradezco mucho voy a tu ponerme generosidad. ya las pilas para ir instrumentándolo. Bueno, muchísimas Un abrazo grande para Gracias todos. Saludos a todos y nos esperamos la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.